Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando en las redes sociales, un tema que involucra a una de las actrices turcas más queridas y conocidas a nivel mundial, Hande Erçel. Exactamente, vamos a hablar sobre un escándalo, o mejor dicho, sobre lo que se ha presentado como un escándalo, y la verdad detrás de todo. El título lo dice claro: Escándalo Hande Erçel, mienten sobre ella. La verdad al descubierto. Como saben, Hande es una figura muy mediática. Su carrera, su vida personal, todo es objeto de interés y a veces de mucha especulación. Y cuando hay una figura tan popular, inevitablemente se genera controversia, rumores, y lamentablemente también desinformación. Hoy vamos a analizar las supuestas noticias que han estado rodando, desentrañar la verdad de los hechos y ver qué hay de cierto en todo esto. Así que si son fans de Hande, si les interesa el mundo de las celebridades o simplemente les gusta saber la verdad detrás de las historias, este vídeo es para ustedes. No se pierdan ni un segundo porque vamos a revelar detalles que quizás no conocían. Pero antes de que empecemos y para que no se les escape ningún detalle importante, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Ahora sí, comencemos a destapar la verdad sobre el supuesto escándalo de Hande Erçel. Bien, para empezar, quiero dejar claro que este vídeo no pretende desprestigiar a nadie ni generar odio. Mi objetivo es informar, analizar la información disponible y desmitificar lo que se ha dicho, basándome en datos concretos y fuentes confiables. En el mundo del espectáculo, como todos sabemos, las mentiras y los rumores vuelan a la velocidad de la luz. A veces se crean historias de la nada, solo para generar clics y obtener más atención. La industria del entretenimiento, especialmente en el ámbito digital, se alimenta de la inmediatez y el sensacionalismo, lo que a menudo lleva a la publicación de información no verificada o directamente falsa. En este caso particular, los rumores que han circulado sobre Hande Erçel giran en torno a varios aspectos de su vida amorosa, su carrera profesional y, en ocasiones, incluso su aspecto físico. Algunos medios y canales de chismes en Internet han intentado sembrar dudas sobre su imagen, generando un ambiente de sospecha y de, ¿cómo decirlo?, mala leche. Esta práctica, lamentablemente común, busca capitalizar el interés del público en la vida de las celebridades, a menudo sin considerar el impacto negativo que puede tener en la persona afectada. La creación de narrativas negativas, basadas en rumores y especulaciones, puede dañar la reputación de una persona, afectar sus oportunidades profesionales e incluso influir en su bienestar emocional. Una de las principales acusaciones, y esta es una que ha resonado mucho en las redes, se refiere a su vida amorosa. Como saben, Hande ha tenido varias relaciones mediáticas, y cada una de ellas ha sido analizada al detalle por los medios y el público. Recientemente se ha especulado mucho sobre su situación sentimental actual, con rumores que la involucran con diferentes personas. Y es ahí donde la desinformación comienza a florecer. La vida amorosa de las celebridades, especialmente de aquellas que gozan de gran popularidad, se convierte en un campo fértil para la especulación. Los medios y las redes sociales se inundan de rumores, fotos manipuladas y análisis exhaustivos de cada interacción. Se han difundido noticias falsas sobre supuestas peleas, infidelidades e incluso sobre el motivo de algunas rupturas amorosas. La realidad, sin embargo, es que la vida amorosa de Hande es, como la de cualquier persona, privada. Y aunque entendemos la curiosidad del público, es importante respetar su privacidad y no creer todo lo que se dice sin verificar la información. Muchas veces, estas historias están alimentadas por el morbo y la necesidad de generar drama, pero no se basan en hechos reales. El sensacionalismo en el mundo del espectáculo a menudo prioriza la creación de titulares llamativos sobre la veracidad de la información. Las historias de amor, desamor, infidelidades y conflictos son un imán para la atención del público, y algunos medios no dudan en recurrir a la exageración y la manipulación para generar clics y aumentar sus audiencias. Otro de los frentes que han atacado a Hande es su carrera profesional. Se han lanzado rumores sobre su posible declive profesional, insinuando que ya no es tan solicitada como antes, o que sus proyectos no tienen el éxito esperado. También se han difundido rumores sobre supuestas rivalidades con otras actrices, o sobre su comportamiento en los sets de grabación. El mundo del
Espectáculo es un entorno competitivo y es común que se generen rumores sobre la trayectoria profesional de los artistas. La popularidad de una actriz, su elección de proyectos y su relación con otros profesionales son objeto de constante análisis y especulación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más importantes y populares de Turquía y del mundo. Sus series siguen teniendo éxito internacional, y su imagen es muy valorada por las marcas. Es embajadora de importantes firmas y sigue protagonizando campañas publicitarias de alto impacto. No hay indicios de que su carrera esté en declive, todo lo contrario, parece que sigue en ascenso. La realidad es que Hande Erçel continúa siendo una de las actrices más demandadas y reconocidas en la industria turca. Su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una figura muy influyente, tanto en su país como a nivel internacional. Respecto a las supuestas rivalidades, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones entre actores y actrices suelen ser muy complejas. Siempre hay competencia, pero no por eso todas las relaciones tienen que ser negativas. Es normal que existan diferencias y desencuentros, pero eso no significa que haya una guerra declarada entre ellas. La competencia profesional es una realidad en el mundo del espectáculo, pero no siempre se traduce en enemistad. Es importante recordar que los artistas, como cualquier persona, tienen diferentes personalidades, estilos y enfoques de trabajo. Y finalmente están los rumores que atacan directamente a su aspecto físico. Se han hecho comentarios malintencionados sobre su peso, su maquillaje o incluso sobre posibles intervenciones estéticas. Este tipo de ataques son completamente inaceptables. El cuerpo de una persona es algo privado, y nadie tiene derecho a opinar sobre él ni a juzgarlo. Además, este tipo de comentarios promueven la cultura de la superficialidad y la cosificación de las mujeres. La crítica al aspecto físico de las celebridades es una práctica lamentable y perjudicial. Los estándares de belleza impuestos por la sociedad, a menudo irreales e inalcanzables, son una fuente constante de presión para las mujeres. Los comentarios sobre el peso, el maquillaje o las intervenciones estéticas son una forma de acoso que puede tener graves consecuencias para la salud mental y el bienestar emocional de las personas. Hande, como cualquier persona, tiene derecho a decidir cómo quiere lucir y cómo quiere cuidar su imagen. Y lo más importante es que se sienta bien consigo misma. Los comentarios negativos sobre su físico son, en la mayoría de los casos, producto de la envidia y de la falta de respeto. La libertad de expresión no puede ser utilizada para justificar el acoso y la discriminación. Es importante recordar que detrás de cada imagen pública hay una persona con sentimientos y emociones, y que los comentarios crueles y malintencionados pueden causar un daño irreparable. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si lo que leemos o escuchamos es verdad o mentira? Aquí hay algunos consejos que pueden ser útiles para detectar la desinformación. Primero, revisen la fuente. ¿De dónde proviene la información? ¿Es un medio de comunicación reconocido y confiable? ¿Es un blog o canal de YouTube con credibilidad? Si la fuente no es fiable, es muy probable que la información sea falsa o manipulada. Es crucial verificar la fuente de la información antes de creerla. Los medios de comunicación y las plataformas digitales tienen diferentes niveles de credibilidad, y es importante informarse sobre la reputación de cada uno. Los medios tradicionales, como periódicos y revistas de renombre, suelen tener mayores estándares de verificación y ética periodística que los blogs y canales de YouTube menos establecidos. Segundo, busquen evidencias. La noticia está respaldada por pruebas, testimonios o imágenes. Si no hay pruebas, es muy probable que sea un rumor. La veracidad de una noticia debe estar respaldada por evidencias sólidas, como documentos, testimonios o imágenes verificadas. Los rumores y las especulaciones, por otro lado, suelen carecer de pruebas concretas y se basan en la especulación y la interpretación subjetiva. Desconfíen de las noticias que carecen de fuentes y datos verificables. Tercero, contrasten la información. Busquen la misma noticia en otras fuentes. Si solo una fuente publica la noticia y ninguna otra lo hace, es muy probable que sea falsa. La contrastación de la información es una herramienta fundamental para detectar la desinformación. Si una noticia es verdadera, es probable que sea reportada por diferentes medios de comunicación y plataformas digitales. Si solo una fuente publica la noticia y ninguna otra lo hace, es muy probable que se trate de una noticia falsa o malintencionada.
Cuarto, presten atención al lenguaje. El lenguaje que se utiliza es sensacionalista, exagerado o amarillista. Los medios que se basan en la manipulación suelen utilizar un lenguaje exagerado para llamar la atención. El lenguaje utilizado en una noticia puede ser un indicador importante de su veracidad. Los medios que buscan sensacionalizar la información suelen utilizar un lenguaje exagerado, dramático y emotivo, con el objetivo de generar impacto y aumentar el número de clics. Desconfíen de las noticias que utilizan un lenguaje alarmista, que recurren a la exageración y que buscan generar emociones fuertes. Quinto, piensen críticamente. No se dejen llevar por las emociones. Analicen la información de manera objetiva y pregunten si lo que están leyendo tiene sentido. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar la información de manera objetiva, evaluar las fuentes y cuestionar las afirmaciones. Es importante no dejarse llevar por las emociones y analizar la información con escepticismo. Pregúntense si la información tiene sentido, si está respaldada por pruebas y si proviene de una fuente confiable. En resumen, la mayoría de los rumores y supuestos de escándalos que han rodeado a Anne Derzel son, en realidad, exageraciones, medias verdades o mentiras completas. La realidad es que Anne es una actriz exitosa, una persona talentosa y una figura muy querida por el público. Y aunque es normal que haya interés en su vida, es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores. La desinformación en el mundo del espectáculo es un problema real, y es responsabilidad de todos combatirlo. Y aquí es donde llegamos a la parte más importante: ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La verdad es que Anne Derzel es una persona que ha tenido que lidiar con una gran presión mediática. Ha aprendido a vivir con los rumores, las críticas y el escrutinio público. Y a pesar de todo, ha sabido mantener su profesionalismo, su elegancia y su buen humor. La verdad es que Hande sigue siendo una de las actrices más exitosas de Turquía, y su futuro promete ser aún más brillante. La resiliencia de Hande Erçel ante la presión mediática es admirable. Ha demostrado una gran capacidad para lidiar con la exposición pública, manteniendo su integridad y su compromiso con su trabajo. La verdad es que los medios y los creadores de contenido que se dedican a difundir rumores y noticias falsas solo buscan una cosa: obtener clics y atención. Y lamentablemente a veces lo logran. Por eso es tan importante que nosotros, como consumidores de contenido, seamos críticos con la información que consumimos y que no creamos todo lo que vemos y escuchamos. La responsabilidad de combatir la desinformación recae en todos nosotros. Tenemos que apoyar a las figuras públicas que respetamos, ser críticos con los medios que difunden información falsa, y siempre buscar la verdad detrás de la información. Recuerden que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a nuestra intimidad. Y que los rumores, las mentiras y la desinformación pueden hacer mucho daño. Es crucial que nos convirtamos en consumidores de contenido más conscientes y críticos. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. Y que debemos tratarlos con respeto y empatía. Y en este caso creo que Hande Erçel se merece todo nuestro apoyo y admiración. Ha demostrado ser una persona fuerte, talentosa y valiente. La empatía es un valor fundamental para comprender la complejidad de las vidas de las celebridades. Por lo tanto, es importante que no nos dejemos llevar por los rumores y las mentiras. Debemos ser críticos con la información que consumimos y siempre buscar la verdad. Recuerden que la desinformación puede hacer mucho daño, y que todos tenemos la responsabilidad de combatir la desinformación. El combate a la desinformación es una tarea colectiva que requiere la participación activa de todos. Así que, en resumen, los supuestos escándalos de Hande Erçel son en su mayoría falsos o exagerados. Han sido creados por la especulación mediática y la necesidad de generar clics y atención. Hande sigue siendo una actriz exitosa, una persona talentosa y una figura muy querida por el público. Es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que apoyemos a las figuras públicas que respetamos. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Gracias por acompañarme en este análisis. Si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció este análisis,
qué otros temas les gustaría que abordara y cualquier otra cosa que quieran decirme. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.